cambiar, pero el futuro está en nuestras manos. Ser Miranda, construyendo un mañana juntos. El comercio entre los maometanos, la caballería y las misiones entre los cristianos, la conservación del espíritu nacional entre los judíos y además las peregrinaciones a los santos lugares de las respectivas religiones, he aquí los motivos de los viajes en la época de Benjamín de Tudela. Buenos días, aquí comienza Hoy por Hoy Miranda y nuestro viaje por la historia de la mano de nuestra compañera Laura Preciado. Laura, muy buenos días. Buenos días. Qué mejor forma que empezar nuestra sección de esta semana, ¿no? Porque hemos dado en 4 líneas el argumentario de lo que vamos a hablar tú y yo en los próximos minutos, ¿no? Efectivamente, las razones que parece que llevaron a este personaje hispano-judío, Benjamín de Tudela, a dar una semivuelta o casi vuelta al mundo, ¿no?, en el siglo XII. Uno de los casos más desconocidos, lo de siempre, ¿no? Pero enseguida analizaremos el porqué. ¿Quién era Benjamín de Tudela? Venga. Pues Benjamín de Tudela era un judío culto, navarro, bueno, de la propia, el apellido le viene de su localidad natal, la ciudad de Tudela. Era bastante culto, era un rabí Benjamín de Tudela, que decide en un momento dado salir desde Tudela a Zaragoza, tal, pasando la península ibérica y llegar hasta Tierra Santa y más allá también a Bagdad y también al antiguo imperio persa. Vale, los grandes viajes siempre han estado muy bien documentados a lo largo de la historia y todos los conocemos, por eso no voy a citar a ninguno. Sin embargo, este caso, estando documentado, no ha pasado a la historia de los grandes conocimientos. ¿Dónde ha estado la causa? ¿Por qué crees tú que no se ha conocido tanto? Bueno, es un viajero más desconocido, o que lo ha sido hasta ahora, hasta este principio del siglo XXI, porque su viaje, su cuaderno de viaje, este libro que él mismo escribió, o parece que alguien de su entorno recogió sus notas y escribió el libro, casi mejor dicho, pues ¿qué pasa? Pues que estaba escrito en hebreo y no se produce una traducción al castellano. Había copias de diferentes siglos, sobre todo del siglo XVI, copias en hebreo, pero no se traduce al castellano hasta muy principios del siglo XX. O sea que tenemos un gran hándicap aquí ya, ¿no? Claro. De hecho, este libro que yo te traigo está publicado en 1918 por un filólogo español y es la primera vez que se traduce al castellano. Estos viajes de Benjamín de Tudela, todo ese itinerario que él haciendo, en el que describe pues las ciudades que visita, el número de judíos que habitaban, sus costumbres, las rutas comerciales a que se dedicaban, etcétera. Es bastante escueto, es una relación de múltiples ciudades por todos esos países, pero bastante escueta, a excepción de un par de ciudades como son Damasco y Bagdad, que eran ciudades espectaculares a nivel comercial de la época, que las describe con más detalle. Pero tardó 10 años en hacer todo ese viaje, y aproximadamente unos 10.000 kilómetros. Este es el libro de los viajes que compuso Benjamín, hijo de Jonat de Navarra. Benjamín salió de su lugar, de la ciudad de Tudela, recorriendo muchos y apartadas tierras, según se refiere en su libro. Y en cada lugar a donde fue, escribió las cosas que vio o que oyó de boca de hombres veraces, cosa que no se oyeron nunca en España. Y asimismo menciona algunos sabios y príncipes de cada lugar. Vuelvo a lo de siempre, es decir, cuando uno establece un viaje y en determinada época nos aporta costumbres y datos históricos maravillosos para recrear la forma de vida de ese momento, ¿no? Efectivamente, este libro para los historiadores es una fotografía completa de cómo era el Mediterráneo, las culturas del Mediterráneo en esa época. Fíjate, trasladado al siglo XXI sería un reportaje. Exacto. Lo que hoy en prensa podemos entender como un reportaje. Podría ser un reportaje de National Geographic, perfectamente. Perfectamente, ¿no? Exactamente, sí. De hecho, los historiadores le dan gran valor y los filólogos también, por todo lo que supone de los términos en hebreo, que es un hebreo rabínico o un hebreo bíblico.
Y le dan esa importancia a los historiadores porque hasta ese momento pues hay otros viajes, otros libros de viajes, pero son todos mucho más fantasiosos, en el que se van mezclando leyendas, y aquí lo que le dan gran veracidad, aunque también hay algún momento en el que se cuentan leyendas o historias que parece ser que no pudieron ser, porque también nos habla de China en algún momento dado, y creen que no llegó a China, sino que lo que habla de China es pues escuchado a terceros. Va a llegar a China mucho más tarde, 100 años más tarde, Marco Polo. Esto es 100 años antes que el viaje de Marco Polo. Pero sí que se sabe, se ha comprobado que ha llegado hasta el Imperio Persa y hasta Mesopotamia. Posiblemente si era un hombre de cultura, como tú has señalado en el primer minuto de tu presentación, la gente de cultura es más dada a racionalizar aquello que está hablando y a exagerar menos aquello con lo que se encuentra, ¿no? Efectivamente, esa es la clave de la importancia de este libro, que él es un hombre culto que ha leído obras, se cree que en árabe. Se saben muy pocos datos personales de Benjamín de Tudela, pero se sabe que al menos manejaba el romance de su época en Tudela, el hebreo y el árabe. El haber podido tener acceso a textos árabes, textos científicos y textos, vamos a decir, literarios, pues le da esa cultura que hace que cuando llega a los sitios ya sabe de algunos de esos sitios. Fíjate, algunos viajeros tienen una forma de descubrir el mundo que a mí me parece muy interesante. Escoger un libro del siglo XVIII, siglo XIX, leer lo que pasaba en esas zonas en ese momento y 100 o 150 años después ir visitándolo, ir analizando lo que hubo y lo que se encuentra, que me parece una forma muy inteligente de viajar, por cierto, ¿no? Porque es un proceso de viaje con aprendizaje. Cada vez conozco más personas que utilizan esa forma, Laura. Pues sí, yo en alguna ocasión lo he hecho con mi familia utilizando pues bueno, el privilegio que tengo yo de estar en la biblioteca del profesor Cantera, que está llena de guías de viajes, que utilizó el profesor Cantera de primeros del siglo XX sobre todo, y yo he utilizado algunas pues para conocer ciudades que ha ido el profesor, en España sobre todo, y ver las diferencias entre lo que vio el profesor y lo que anotaba en las guías y lo que yo he podido comprobar. Claro, es que volvemos a lo de siempre. Yo he hecho eso. Es viajar, la diferencia entre ver y mirar. Me voy mañana a Roma, sé que me voy a encontrar muchas piedras y muchos monumentos. Si tú llevas una visita previamente preparada con qué quieres ver y sobre todo te informas sobre lo que quieres ver, ese viaje se va a enriquecer muchísimo. El Coliseo Romano, muy bien, te pones delante y dice, aquí había fieras que se comían a cristianos. Si te quedas solo con eso, pierdes muchísima información, ¿no? Exactamente, hay que documentarse un poquito antes y sobre todo para sacar jugo de lo que visitas. Esto vale para monumentos, para museos o para cualquier patrimonio que vayas a visitar en una ciudad. Es importante. Hombre, a mí no me gusta ser la listilla del viaje, ¿no? Que vais diciendo a todo el mundo esto, lo otro que sabes, pero sí que es bueno saber. Sí, pero a la gente le gusta cuando alguien les informa. Pero hay que tener cierto conocimiento de dónde vas para sacarle jugo. Y luego siempre descubres cosas nuevas que no sabes, ¿no? Exacto. Como era aquello, entre todos lo sabemos todo. Entre todos lo sabemos todo. Claro, esa es la historia. Bueno, pues ya me has explicado la razón por la cual este hombre que hizo un viaje maravilloso en su momento estuvo olvidado en el baúl de los recuerdos durante demasiado tiempo, y gracias a que en 1918 alguien entendió que esto era interesante darlo a conocer. Porque si no, probablemente estos viajes hubieran quedado en la nada, ¿eh? Claro, Ignacio González de Lluvera es el que ya había traducciones a otros idiomas, pero es el que lo traduce por primera vez al castellano. Esta es una primera edición de 1918 que tiene la firma de Cantera y que tiene un valor añadido a la primera edición, que es las anotaciones o comentarios que hace Cantera. Siendo Cantera un hebraísta importante de su época, este libro tiene doble valor: el valor del contenido de la traducción, pero también para otros hebraístas la opinión o el método de análisis del libro que utilizó Cantera, ¿no? A través de sus notas. O sea que es un libro importante. Todo lo que me has contado está muy bien, pero hoy has venido acompañada de dos libros. El primero del que hemos hablado, estos viajes de Benjamín de Tudela, y de repente tengo en mi mano un segundo volumen, mucho más moderno, del año, me dijiste, 94. Sí. ¿Por qué tengo este volumen y
¿Qué tengo que referenciar del mismo? Ese volumen realmente es el mismo contenido, son los libros, los viajes de Benjamín de Tudela, pero editado en 1994 con un carácter más divulgativo, menos científico y que tiene una característica importante que es trilingüe. Hemos dicho que Benjamín de Tudela es navarro, fue navarro, hispano-judío. Pues está el libro editado en euskera, en castellano y en el hebreo original. Ese libro tiene esa peculiaridad y bueno, la traducción es en castellano es muy similar a la que está en el libro de Lluvera, pero tiene esa vertiente, ¿no?, trilingüe. Hoy se le va a rendir estos días un homenaje al profesor, concretamente en la Casa de Cultura. Sí, ayer estuve en la inauguración. Claro, ayer tuvimos la posibilidad, fíjate, inauguración en pleno momento en el que estaba jugando... España. Bueno, mal jugando España. Sí. Porque lo de ayer, la verdad es que, en fin, espero que mejoremos en el segundo partido. Saco esta colación porque ayer estuvimos en los micrófonos de la cadena SER, precisamente con el presidente de la Sociedad Numismática Filatélica de nuestra ciudad de Miranda, y nos hablaba de que se va a rendir un homenaje a dos personas, ¿no? Y a Gaudí, en el centenario de su fallecimiento, pero también han optado por rendirle un homenaje al profesor Cantera, también en este caso por el 125 aniversario de su nacimiento, ¿no? Sí, que será en noviembre. La Fundación Cantera también hará en esas fechas una programación, unas conferencias especiales sobre ese acontecimiento, pero bueno, en la Asociación Filatélica han hecho un sobre conmemorativo con la imagen del profesor Cantera y un sello también. Que guardaréis como oro en paño, ¿no? Sí, efectivamente, ayer lo adquirimos y ya forma parte del archivo de la Fundación Cantera. Laura, siempre es un placer, muchísimas gracias. Ya saben que a través de la radio no viajamos físicamente, pero lo hacemos de otra manera que a mí me parece también muy sustanciosa y muy interesante, que es a través de la imaginación, ¿no? Efectivamente. ¿Y cuántas veces hemos disfrutado preparando un viaje? No voy a decir que más que luego estando en el lugar de destino, pero preparándolo también tiene su aquel, ¿no? También, sí, efectivamente, viajas doblemente, ¿no? Primero preparando el viaje y después disfrutándolo, efectivamente. Un poco lo que le pasó a Benjamín de Tudela, que hizo todo el viaje, iba haciendo anotaciones y luego, digo, como resultado un libro, ¿no? Un cuaderno de viajes o bitácora. ¿Cómo viajaba Benjamín de Tudela en comparación con nosotros? Pues de una manera mucho más incómoda, ¿no? Andando a caballo, en barcos mercantes. Bueno, ahora vas una hora en el coche, en caravanas de camellos, imagínense. Si no te funciona el aire acondicionado, hoy, Dios mío, qué mal día hace y tal. Claro, sí. Hoy 10.000 kilómetros no tardaríamos 10 años, ¿no? Ni mucho menos como tardó. Yo cuando estoy con personas de mi alrededor, Laura, y se quejan de muchas cosas, digo, ¿tú sabes que vivimos nosotros mejor hoy que un rey hace 100 años? Que pues tenemos mejor calidad de vida que un rey hace una centuria. Con muchas más comodidades, seguramente. Laura, buena semana. Buena semana.